elevación de la carboxiemoglobina, pero esto se da por un problema de origen netamente vascular o de flujo, ¿no? Pacientes con shock te pueden hacer cianosis, pacientes con alteraciones vasculares, con desviaciones vasculares de derecha a izquierda, sabemos que cursan con cianosis, o pacientes con cambios en la viscosidad sanguínea, tipo poliglobulia, policitemia vera, que también por incremento de la masa eritrocitaria, cambios en... Entonces, es la forma en que nosotros debemos enfocarnos en un paciente con cianosis para buscar nosotros las causas, ¿no? Muy bien, entonces, visto esto, vamos a ver algunos casos clínicos, ¿no? Eh, es un varón de 65 años, atendido en urgencias en su centro de salud, con incremento de disnea tras infección respiratoria de vías altas. Usa inhaladores, un analgésico, que es paracetamol, tiene antecedentes de hernia inguinal, no reacciones adversas a medicamentos, es bebedor ocasional y tiene un índice de fumador, ¿no? Le sacan un índice que pasa más de 45, además de tener comorbilidades, hipertensión y fibrilación auricular. Tiene una disnea de esfuerzo, no hay criterios clínicos de bronquitis, es vacunado contra la gripe. Lo que llama la atención es que en el aparato respiratorio tiene una hipofonesis generalizada. De todas maneras, por el antecedente le hacen un electrocardiograma con evaluación normal y una radiografía de tórax donde se evidencia, como ustedes ven, un atrapamiento aéreo, descendimiento de las placas pleurales y un corazón en gota o corazón centralizado que nos habla de un paciente enfisematoso. Por lo tanto, este caso nos hablaría de que es un paciente con EPOC, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo vamos nosotros asociando la, el cuadro clínico de este paciente para llegar al diagnóstico? Este segundo caso es un varón de 28 años que acude a urgencias, refiriendo hace unos 15 días que comienza con cuadros de astenia, de fiebre alta, escalofríos, ¿no? Que se han intensificado y además de dolor en el cúbito lateral izquierdo, que se incrementa con la inspiración y refiere tos con expectoración escasa. No hay diarrea, no hay vómitos, ni molestias urinarias, no lesiones cutáneas. ¿Qué es lo importante de este caso? Uno, la edad, decimos que es un valor importante. Es un paciente varón de 28 años de edad, ¿se dan cuenta? Entonces, en este grupo de pacientes ya voy pensando en ciertas enfermedades que podrían ajustar. Dentro de ello, las infecciones es una de las enfermedades más frecuentes. Hace unos 15 días dice que empieza con cuadro de astenia, fiebre alta, escalofríos. Me confirma la epidemiología de una enfermedad infecciosa, pero refieren que hay un dolor en el cúbito lateral izquierdo, ¿no? ¿En qué pensaríamos? Probablemente alguno por ahí está pensando en un probable derrame pleural, ¿no? Por lo que le piden una radiografía, se evidencia definitivamente una curva de Damasó, ¿no? Que ocupa prácticamente las 2/3 partes del emitora del lado derecho, en lo cual se confirma de que es un derrame pleural asociado a fiebre y dolor en una persona de 28 años, y estamos en Perú, como decíamos en la clase de ayer, entonces podría ser una tuberculosis pleural. Se le hacen los exámenes de estudio y se identifica de que es una pleuritis granulomatosa necrotizante. ¿Se dan cuenta? La asociación de los problemas, de los datos del paciente nos llevan al diagnóstico. En el caso clínico 3, de un varón de 70 años, exfumador desde hace unos 3 años, tiene un índice de fumador bastante alto, un ICAT que llega a 120, es diabético, tiene antecedentes de haber tenido tuberculosis en la juventud, consulta por cuadro de tos de un mes de evolución sin respuesta a tratamientos pautados, no hay disnea, no hay dolor torácico, es reinterrogado, ¿no? Los datos importantes para este caso serían ¿cuál? La edad de 70 años, el antecedente fumador, el antecedente de tuberculosis y un cuadro clínico que va de episodios de tener secreciones o expectoraciones hemoctoicas, ¿no? Se le hace una radiografía, ¿no? Y lo que se evidencia es una radioopacidad, como estemos pensando nosotros en un tipo de atelectasia, o simplemente una masa pulmonar por los antecedentes que tiene el paciente. Se le hace la tomografía y definitivamente hay una extensa masa pulmonar, ¿no? Se dan cuenta, la asociación nos lleva al diagnóstico.
Otro caso clínico, varón de 87 años de edad, con una talla de unos 66, 62 kilos, un IMC de 22. Es diagnosticado de POC. Es un paciente que comienza con un cuadro de catarro de vía alta, de expectación amarillenta en los días previos, pero despierta de madrugada por aumento de la disnea, o sea, hay un inicio brusco de disnea. Llega a usar 3 almohadas, opresión retroesternal a nivel paraesternal derecho y presencia de reposo y acude a una unidad de emergencia del hospital. Vemos acá, y lo que nos llama la atención, uno, es el índice de masa corporal. Es un paciente que podríamos decir de constitución un poco leptosómica, añoso, ¿no? Tiene episodios de POC, ¿no? Y tiene una descompensación, pero con presencia de tos persistente, ¿no? Luego de ese episodio empieza a ser una disnea rápidamente progresiva que la lleva a no tolerar el decúbito dorsal, usa almohadas y una disnea que en horas llega a un estado de reposo. Probablemente estemos pensando en algunas cosas, por eso es que también los médicos para este caso solicitan pensando de repente en un problema cardíaco, ¿no? Y lo que evidencian en el examen físico que hay una disminución de murmullo vesicular, como tórax espontáneo. Hay que tener en cuenta que la tos es un factor de riesgo para enfermedades de barotrauma, ¿no? Una de ellas son los neumotórax, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedades pulmonares crónicas tipo EPOC, donde una de las complicaciones de los EPOC es formar las famosas bulas pulmonares. Entonces, si un paciente buloso tiene episodios de tos persistente, lo más probable es que haga un neumotórax, ¿no? Caso del paciente. Otro caso 5, que es un paciente de 35 años sin antecedentes personales de interés. Comienza con fiebre termometrada hasta 40 años, asociado a escalofríos, llega a tiritar desde hace 4 días con episodios de náuseas, vómitos y cefaleas que se den con paracetamol. Está tomando amoxicilina desde hace 3 días sin mejoría. No hay disnea ni dolor torácico, no hay alteración del hábito intestinal ni clínica miccional. En este caso, ¿qué nos llama lo importante? La edad, nuevamente, paciente varón de 35 años sin antecedentes personales, nuevamente presente episodio febril con un tiempo de enfermedad de 4 días, que serían los datos más importantes. Por lo tanto, estaríamos pensando en un cuadro neumónico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Los datos nos orientan al problema del paciente. Caso clínico 6. Es un varón de 70 años, refiere que es exfumador desde hace más de 40 años, con un índice tabáquico de índice bajo, pero tiene un antecedente ocupacional en este caso, como vemos ahí, trabajó en astilleros. Además, es diabético, es hipertenso y tiene una cirugía vascular con un bypass aortofemoral hace 28 años. Este paciente con estos antecedentes ingresa por disnea progresiva desde hace unos meses, hay baja de peso no cuantificada y además una disnea que actualmente en el grado 2 de la MRC que se asocia a tos seca. Entonces, son características de este paciente. La edad es un factor de riesgo, la ocupación es una ocupación que te expone a una neumopatía por aspiración de polvo inorgánico. Por lo tanto, estaremos pensando en una enfermedad restrictiva, o sea, un EPIT, ¿no? Característica de este EPIT lo da la disnea progresiva, ¿no? Hay que tener en cuenta que el EPIT como patología pulmonar restrictiva, la característica más importante de esta patología es que normalmente mm, los volúmenes que empezamos a respirar nosotros con 500 van reduciendo los pacientes con EPIT. Cuando estas reducciones son bruscas, definitivamente estos pacientes empiezan a hacer una disnea progresiva crónica, ¿no? Asociada a baja de peso. En la expresión física, evidente, se ven los dedos en palillos de tambor, ¿no? Las uñas en vidrios de reloj, que son manifestaciones acropáquicas de este grupo de pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. La radiografía, ni qué decir, definitivamente el cuadro se va de ese lado, como una neumopatía intersticial. Caso clínico 7. Varón de 45 años, soltero, despedido en 5 oportunidades de sus trabajos, medicado por cuadro depresivo, exfumador,
con un índice de 5, bebedor desde hace 8 años. Hace 3 meses comienza con tos seca, ocasional, molestias torácicas izquierdas, insomnio, sensación febril, y refiere durante este tiempo, un año, ha perdido unos 20 kilos, ¿no? Igual, paciente varón, adulto, pero acá, a diferencia del, podemos decir, del caso anterior que hemos visto, ¿no? De otro paciente varón, es que esta enfermedad no tiene 4 días, esta enfermedad tiene 3 meses y baja 20 kilos, ¿no? Por lo tanto, tenemos pensando en una enfermedad tuberculosa. Como vemos en la radiografía, hay imágenes o radiopacidad apical del lado derecho, tuberculosis pulmonar. El caso 8 se trata de un paciente varón de 74 años de edad, fumador de 20 paquetes años. Refiere que laboró como picapedrero, ¿no? Y picapedrero también es un factor ocupacional que se expone bastante a la aspiración de lo que es el polvo de cuarzo, la famosa silicosis, ¿no? Cuadro clínico que se incrementa con expectoración hemoptoica, sin anorexia ni pérdida de peso. Además, refiere a litosis, que es un dato importante que considerar, ¿no? Paciente tosedor con halitosis, habríamos que pensar en un absceso pulmonar, ¿no? Además, dice acá, refiere silbido en el pecho, o sea, hay una obstrucción con probablemente un sibilante monofónico. Se le hace la radiografía y exactamente hay una presencia de una cavidad con un nivel hidroaéreo que nos haría pensar en un absceso pulmonar. Este absceso pulmonar, dentro de los factores de riesgo, obliga al médico a estudiar la causa, ¿no? El tabaco no es una causa para absceso pulmonar, entonces, pero el tabaco es una causa para enfermedad tumoral. Se hacen los estudios, se hace la broncofibroscopía y definitivamente nos damos con la sorpresa de que es un carcinoma epidermoide. ¿Qué quiere decir? Que es importante completar los estudios en el paciente de acuerdo a los factores de riesgo que va obteniendo nuestra persona, nuestro paciente en sí, ¿no? No quedarnos con un solo diagnóstico, ¿no? De repente muchos médicos hubiésemos dicho un absceso pulmonar, se trata y se va, ¿no? Y acá la pregunta del médico ha sido, el absceso pulmonar en un paciente con un índice fumador tan alto y con baja de peso, entonces definitivamente nos hace pensar en un cáncer. Muy bien, pasamos a lo que es una historia clínica orientada a problemas en cardiología. Lo mismo, ¿no? ¿Dónde vamos a orientar o dónde vamos a sacar los datos que nos van a dirigir, ¿no? A pensar la causa del problema cardíaco en nuestros pacientes? Es de la historia clínica, de nuestra anamnesis, ¿no? Y ustedes saben que en cardiología, o los factores de riesgo para enfermedades metabólicas, cardiovasculares, se clasifican en factores modificables y no modificables, ¿no? La edad es un factor no modificable. Se dice que por encima de los 40, 50 años empiezan los factores de riesgo coronarios, empieza el factor de riesgo a los 40 años, y a esto se suma otros factores de riesgo como el sedentarismo, la obesidad, los hábitos nocivos, ¿no? Entonces van sumando factores de riesgo para enfermar. El domicilio también, hablando de zonas geográficas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el Chagas. El Chagas tiene una enfermedad infecciosa con bastante componente de manifestación cardiovascular, ¿no? En el Perú se describen zonas chagásicas, una de ellas, por decir, es Arequipa, donde hay frecuencia de infección por Chagas, ¿no? La ocupación también describe un perfil de riesgo a ser enfermedad cardiovascular, ¿no? mm, Ocupaciones y oficios que se asocian a factores de estrés, a factores de sedentarismo, ¿no? Alteraciones en el sueño, ¿no? Un ejemplo de ellos son los médicos. Los médicos hacen guardias, hacen sedentarismo, aquellos que hagan sedentarismo,
el estrés laboral, entonces se convierte en factor de riesgo para hacer enfermedad cardiovascular. Dentro de los antecedentes personales hay que tener en cuenta que la hipertensión, el 50% de hijos de padres hipertensos hacen hipertensión arterial, ¿no? También en este punto se asocian a las famosas cardiomiopatías primarias, ¿no? Hay cierta asociación en que personas que han hecho cardiomiopatía primaria puedan en sus hijos hacer cardiomiopatía primaria también. Es como un factor de riesgo entre los antecedentes familiares. Antecedentes personales, los hábitos, hemos dicho, el tabaco también es un factor de riesgo, el sedentarismo, el tipo de alimentación, ¿no? El famoso síndrome metabólico, ¿no? Que es una medida estudiada por los médicos con el objetivo de detectar tempranamente los rasgos metabólicos que nos van a hacer pensar que esta persona va a enfermar. Se dice que una persona con síndrome metabólico es una persona que puede hacer la enfermedad una vez detectada en 2 años, ¿no? Por eso es que la intervención, la prevención primaria puede detener esta catástrofe metabólica y vascular en las personas. Muy bien, pasamos a lo que son los motivos de consulta. Dentro de ellos es importante reconocer el edema, ¿no? El edema cardíaco se describe como aquel edema donde hay cambios por la presión hidrostática, ¿no? Es un edema simétrico, bilateral, ¿no? Que deja godet, fovea, ¿no? Que es ascendente y que definitivamente descompensa o produce síntomas a los pacientes en el periodo vespertino, ¿no? Propiamente dicho, la forma de inicio de los pacientes con edema cardíaco tienen un edema de inicio vespertino, ¿no? Es importante tener eso en cuenta al momento de hacer las historias clínicas. Las palpitaciones son otros motivos de consulta, ¿no? Muchas veces los pacientes expresan estas palpitaciones como que el pecho me late, ¿no? O tengo una sensación de tristeza, una sensación de que algo va a pasar y el pecho me empieza a mover, ¿no? Entonces, la aparición de estos episodios de palpitaciones suelen ser bruscos, ¿no? A, a veces se relacionan a cierto consumo de sustancias o de ejercicios que pueden hacer los pacientes. Quiere decir, pueden hacer un ejercicio de esfuerzo y de pronto pueden hacer un episodio de palpitación. O simplemente estar fumando o hacer un episodio de palpitación, o estar tomando bebidas tipo el té, tipo el café, que definitivamente tienen estimulantes y pueden desencadenar un cuadro de palpitaciones. Cuando nosotros vemos a un paciente con palpitaciones, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el pulso, ¿no? Evaluar el pulso. Y si nosotros vemos que este pulso está por encima de 100 o está haciendo un cuadro de taquicardia, tenemos que valorar la presión arterial, ¿no? El segundo paso es evaluar la presión arterial, porque muchos de estos pacientes que puedan hacer un cuadro de taquiarritmias, y dependiendo de las taquiarritmias que presentan, a veces los tiempos para poder atenderlos es muy corto, ¿no? Entonces, el segundo objetivo que ustedes tienen que fijarse es el estado hemodinámico, o si este paciente no está en hipotensión o está entrando en un shock a consecuencia de una taquiarritmia, ¿no? Lógicamente, estos episodios no suelen sucederse en el hospital, se suceden en los domicilios, en las casas de campo, donde están las personas, ¿no? Por eso es que la actuación del médico tiene que ser en este sentido. Luego podemos hablar del dolor torácico, dentro de los cuales lo más importante que tenemos que aprender a identificar son los famosos dolores torácicos de origen coronario. Cuando hablamos de los dolores torácicos de origen coronario, tenemos lo que es la angina inestable, el SICA ST no elevado y el ST elevado, ¿no? Hay que tener en cuenta que el dolor de infarto, que es un dolor que traspasa, asfixiante, con una sensación de angustia, de desesperación, con un estado adrenérgico establecido, es típico del dolor de infarto agudo miocardio o transmural que se relaciona al ST. Mientras que el dolor anginoso, que es la angina inestable, que es ese dolor opresivo que
Cuando este dolor que aparece pasa más de 20 minutos, presenta cuadros de irradiación que pueden ir a la región del miembro superior izquierdo o a la zona mandibular, y esta misma asociarse a ceder o cambiar o buscar el reposo para más vasovagales. Los pacientes pueden estar nauseosos, pueden estar intranquilos, ¿no? Sudorosos, ¿no? Hay que tener en cuenta estas características clínicas para que nosotros identifiquemos al paciente con angina inestable. Y luego tenemos a los pacientes con angina estable, donde ya los pacientes conocen su enfermedad, muchos de ellos conocen sus limitaciones, ¿no? Entonces están automedicándose o medicándose, perdón, su nitroglicerina, su nitroplac, incluso para hacer movimientos o hacer ejercicios, ¿no? Porque ya saben que el dolor les va a venir. La disnea, como habíamos comentado en el caso anterior, famosa ortopnea, la distia paroxística nocturna y la famosa ventopnea, ¿no? Que definitivamente van a ser actitudes o posiciones que el paciente con enfermedad cardíaca busca para aliviar esa sensación de falta de aire. Ahora vamos a ver algunos casos clínicos. Paciente varón de 56 años de edad que llega a una sala de urgencias quejándose de molestias en el pecho. Él describe el malestar como intenso, la presión retroesternal, que lo había despertado en un sueño en horas, 3 horas antes. Anteriormente había estado bien, pero tiene una historia clínica de hipercolesterolemia y una historia de 40 paquetes años de cigarro por año. No, efectivamente es un paciente, como hemos dicho, con un factor acá sería la edad, tiene dolor, tiene índice de fumador y es un dolor que lo despierta, ¿no? ¿No? Entonces, por el tiempo también estaremos considerando como una enfermedad coronaria. Exactamente le hacen un electrocardiograma y vemos alteraciones en elevación de los segmentos ST. En el caso 2, vemos un varón de 72 años de edad que se presenta a la oficina quejándose de empeoramiento de disnea de esfuerzo de varias semanas, ¿no? Anteriormente había sido capaz de trabajar en el jardín, pero ahora siente dificultad para respirar después de caminar 100 metros, ¿no? Eso es una disnea, probablemente grado 2. No tiene dolor en el pecho cuando camina, aunque en el pasado ha experimentado episodios de presión retroesternal con el ejercicio extenuante. Recientemente se había sentido mareado, como si estuviera a punto de desmayarse al subir un tramo de escaleras, pero el síntoma pasó después de que él se sentó. Acá, igual para este caso, tenemos episodio paciente de edad de 72 años, factor de riesgo, ¿no? En el caso de la enfermedad, claro, únicamente la edad, para hipertensión arterial de origen sistólico, por decir, hablamos de la rigidez arterial, y este paciente tiene esos factores de riesgo, y luego empieza a hacer un cuadro de disnea que aumenta con el ejercicio, ¿no? Entonces, para nosotros estaría haciendo lo que se llama la famosa triada y sería una probable estenosis aórtica, que es la valvulopatía más frecuente en los ancianos. Acompañado a ello, nos dan más datos de que este paciente incluso empieza a hacer insuficiencia cardíaca porque hay incremento de volumen en las extremidades, ¿no? Definitivamente es una insuficiencia cardíaca con una estenosis aórtica en descompensación. El caso 3 es una paciente mujer de 26 años de edad que acude al hospital por la aparición repentina de palpitaciones, ¿no? Lo que decimos, un síntoma común. Dificultad respiratoria severa y tos, informa que ha experimentado varios episodios de palpitaciones en el pasado, muchas veces dura 1 o 2 días, luego desaparece, pero nunca prenatales. Mientras una se encuentra, ¿no? Y nos da un como neuropatía reumática más frecuente. Las palpitaciones quedan expresadas en este electrocardiograma, donde vemos que hay fibrilación auricular, y con eso se termina ese caso. Caso 4. Es un varón de 42 años de edad que llevaba a una sala de emergencias en ambulancia desde un inicio repentino de dolor severo retroesternal que comenzó hace 1 hora mientras se encontraba en su casa cortando el césped. Él describe un dolor constante, agudo y sin relación con el movimiento. No mejoró después de 3 dosis de nitroglicerina. Es evaluado por los paramédicos mientras va al hospital. Él refiere que nunca ha tenido síntomas como estos antes y tiene un historial de que usa enalapril para un tratamiento de hipertensión. No hay antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, no fuma, no bebe,
Es un entrenador de baloncesto en la escuela de secundaria y es físicamente muy activo. O sea, definitivamente es una persona adulto joven, un adulto, mm, que aparentemente no hay factores de riesgo y que empieza a ser un dolor retrosternal que no cede con dosis de nitroglicerina y tiene un antecedente de hipertensión. Lo llamativo de esto es la hipertensión, porque yo me preguntaría, ¿no? Hemos dicho, la hipertensión es factor de riesgo por encima de los 50 años, es hipertenso ya, 42 años, probablemente hay que descartar una hipertensión secundaria y dicho y hecho, cuando llega al hospital le hacen una radiografía y se encuentra una disección aórtica, un aneurisma disecante de aorta, causa de hipertensión arterial secundaria, mucho cuidado. Este es otro caso de un varón de 62 años de edad que es llevado a una sala de urgencias tras sufrir un desmayo mientras estaba en la iglesia. Se había puesto de pie para cantar y luego cayó al suelo. Eso quiere decir que hizo un síncope. Su esposa, que presenció el episodio, reportó que estuvo inconsciente unos 5 minutos. Cuando despertó, estaba aturdido por unos minutos o dos. No presentó movimientos anormales, nunca había ocurrido, pero su esposa reporta que en los últimos meses ha tenido que restringir sus actividades, tales como trabajar en el jardín, porque se debilita y se siente mareado, con antecedentes solo de osteoartritis rodilla y toma paracetamol. En este caso, lógicamente, la edad vuelve a ser un factor de riesgo como para enfermedades valvulares o para otros trastornos asociados a causa de síndrome cardiovascular. Una estenosis aórtica te puede dar también síncope, pero acá no se describe esa famosa triada de la estenosis aórtica. Por lo tanto, el paciente lo que hace es un bloqueo AB de tercer grado, que es una causa de síncope cardiovascular. El caso clínico 6, que es un paciente varón de 63 años, de ocupación llantero, niega antecedentes, refiere a hace 8 meses Disney de ambular una cuadra y presencia de tos con seca esporádica. Hace 2 semanas nota aumento de volumen en miembros inferiores que disminuyen por las mañanas, además de episodios de tos seca que se incrementa por las noches. Es traído de emergencia con un incremento de disnea al solo hablar o peinarse. Estatura 75, frecuencia respiratoria en 20 y cardíaca en 83. Definitivamente acá estamos frente a un paciente con un antecedente de ocupación, un antecedente de disnea, un incremento en volumen de miembros inferiores. Ese antecedente ocupacional me hace pensar en una enfermedad intersticial por la exposición a la ocupación que tiene. Hace edemas en miembros inferiores, hace signos de falla cardíaca. Al examen se ve lo que hay cianosis periférica, se ven uñas en vidrio de reloj. Por lo tanto, estamos hablando de un paciente con un EPID que ha desarrollado una hipertensión pulmonar y una falla cardíaca de origen derecho, lo cual se conoce como un famoso cor pulmonar. Definitivamente el electrocardiograma nos, nos proporciona la información de eje desviado a la derecha, ¿no? Sobrecarga de volumen sistólico en ventrículo derecho con T negativas en B1 hasta B3, ¿no? Lo mismo del electrocardiograma que confirma los estados de sobrecarga del ventrículo derecho. Caso clínico 7, paciente varón de 45 años que labora como empleado gastronómico, acude a emergencias hospital por un dolor retroesternal opresivo de una hora evolución. Refiere que el dolor se incrementa al toser, tiene antecedentes de dislipidemia, sedentario, y su padre tuvo una muerte súbita a los 40 años. Tiene presión 160-90, estatura 94, FIO 21, frecuencia cardíaca 90. Acá probablemente alguno ha pensado en una enfermedad coronaria también, o un evidente episodio de enfermedad isquémica coronaria, pero hay que tener en cuenta el tipo de dolor que presenta retroesternal de una hora de evolución que se incrementa al toser, que es característica típica de enfermedad pericárdica. Por lo tanto, a este paciente se hacen los exámenes y se evidencia que hay una pericarditis aguda. Caso 8, paciente varón diabético, hipertenso, en tratamiento, quien presenta hace 3 semanas sensación de ahogo por las noches y refiere fatigarse al atarse los pasadores. Eso llamamos vendopnia, ¿no? Hace 3 días presenta dolor torácico al intentar trotar por la mañana, o sea, una angina. Y hoy hace 3 horas sensación de mareos, angina, dolor, ¿no? Y disnea
estaríamos hablando de una estenosis aórtica. Y caso 9, para finalizar, paciente de 18 años con antecedentes de uso de drogas endovenosas, acude por presentar disnea, fiebre desde hace 2 semanas asociada a lesiones maculares en palmas y miembros superiores y pabellón auricular. Usted pensaría en 18 años, uso de drogas endovenosas, cuadro de disnea y episodios de fiebre. De 2 semanas de evolución más lesiones en piel en una famosa endocarditis. Muy bien, chicos. Hemos hecho una maratón. Ya, bueno, esta clase no está diseñada para ser virtual, pero ustedes han elegido hacer virtual. Ya es tema de ustedes. Ya yo de todas maneras voy a pasarla. Esta clase tiene que ser participativa, viendo las opiniones de los casos que se han presentado. Pero bueno, es la realidad. Entonces, de todas maneras, el delegado de este grupo que me escriba para enviarle las diapositivas. ¿Ya? Muy bien, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Listo, doctor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Gracias, doctor. Gracias.